Autónoma de Buenos Aires, Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. www.radiohermes.com. El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde. Y esto es... la 11ª temporada de... PSI, Programa Radial PSI. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. PSI, Programa Radial PSI, Arte y Psicología, Cine, Poesía y Cuentos. En la conducción, Marcelo de la Mora. En la producción, Lena Reingold. Programa Radial PSI aparece. Lo encontré. Está en vivo acá. Bien. Para transmitir. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos, todas, todes. Qué linda tarde para escuchar PRP, ¿eh? Hoy es una tarde rara, después de la tormenta de Santa Rosa, pero está ideal para escuchar este programa. Les cuento que hoy es el Día Mundial de la Salud Sexual. Desde el año 2010, la UOS, la Asociación Mundial de Salud Sexual, promueve los derechos sexuales. Estos derechos fueron consagrados en el año 1999, 4 años después de que se inaugurara la Asociación Mundial de Salud Sexual, que este año cumple 25 años, las bodas de plata. Y la semana que viene tenemos un congreso que se las trae. Hola Melanie, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos de PRP, contenta, feliz de estar acá, de poder volver a estar con ustedes. En el día de hoy les mando mis cariños a Lena, que no pudo estar en este programa, así que la estoy suplantando yo el día de hoy.
Y es verdad, Marce, la tarde, el día de hoy es medio raro. Viste que estuvo medio que llovía, que salía el sol y bueno, finalmente vino la lluvia, así que se presta el clima ideal para estar tomando un cafecito y estar escuchándonos. Quería contarles que, bueno, hoy les traje algunas efemérides que transcurrieron a lo largo de la historia, justo un día como hoy. Así que nos remontamos al año 1921, donde nace en la ciudad de Santa Fe el músico, compositor y pianista Ariel Ramírez, figura destacada del folclore argentino y presidente de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores durante 5 periodos. Es el compositor de la Misa Criolla, una de las obras más importantes de la música argentina. En el año 1957, un día como hoy, aparece en Buenos Aires la revista de historietas Hora Cero, de la editorial Frontera, en la que el guionista Héctor Westerheld publicará la serie El Eternauta entre 1957 y 1959. La editorial Frontera había sido fundada por Oesterheld y su hermano Jorge en 1956. Avanzando un poquito en la escala del tiempo, en 1967 se funda en Buenos Aires el grupo humorístico musical Les Luthiers, formado en sus comienzos por Gerardo Massana, Marcos Munstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. El grupo de instrumentos informales grabó 11 discos y publicó 16 videos de sus espectáculos. Otro hecho importante transcurre en 1986, donde un día como hoy se estrena la película La Noche de los Lápices, dirigida por Héctor Olivera y basada en el libro de los periodistas Héctor Ruiz Núñez y María Seoane, sobre el secuestro y desaparición de estudiantes secundarios que reclamaban un boleto de transporte estudiantil en la ciudad de La Plata, unos meses después del comienzo de la última dictadura cívico-militar. En el año 2014, al cabo de más de 4 años en estado de coma, muere en Buenos Aires a la edad de 55 años el músico, compositor y productor discográfico Gustavo Adrián Cerati, el líder de la banda Soda Stereo, uno de los artistas más importantes y populares e influyentes del rock latinoamericano. Y por último, un día como hoy en el año 2020, se celebra el Día Nacional del Inmigrante, instituido en 1949 en conmemoración de la fecha de 1812, en la que el primer triunvirato de las Provincias Unidas del Río de la Plata dictó una resolución que ofrecía inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio nacional, Marce. Así que bueno, les traje un montón de... un recorrido histórico. Efemérides, qué lindo. Bueno, gracias por acompañarnos, Mel. Le mandamos un beso enorme a Lena, que se dio la segunda dosis de la vacuna y bueno, le afectó bastante, así que hoy no nos puede acompañar. Lena, que te mejores y te esperamos la semana que viene. Bueno, ¿qué te parece si compartimos las vías de contacto y así iniciamos este programón que tenemos para hoy, Mel? Dale, Marce, perfecto. Vamos, ¿querés que hagamos un separador antes? Vamos a un separador donde están los teléfonos, ahí está. Bueno. No hay si salud sos facebookero, sin salud mental. tenés 3 alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, donde por supuesto podés solicitar unirte. Si sos tuitero, @radio_psi también nos podés encontrar. Si te gusta Instagram, también nos podés encontrar como Programa Radial Psi. Y si no, también nos podés escribir un mail a nuestro correo, que es programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos gustosos tu llamado a cualquiera de los teléfonos que ahora vamos a escuchar en el siguiente separador. No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes.
Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial. Sí, hoy vamos a hablar sobre el papel de la psicología en el ámbito de la justicia, evaluación pericial psicológica y daño psíquico. Algunas preguntas disparadoras son: ¿cuál es la importancia social del profesional de la psicología en el campo de la justicia? ¿Con qué herramientas cuenta el perito psicólogo para su labor? ¿Cuántos peritos psicólogos hay? ¿Han aumentado o disminuido en los últimos años? ¿Por qué razón? ¿Qué elementos éticos y deontológicos se ponen en juego al intervenir en una práctica pericial? ¿Cómo es el trabajo con los abogados, con los jueces, con los peritos de otras disciplinas? ¿Qué conocimientos debiera tener un profesional de la psicología que desea actuar como perito? ¿Cuál es la casuística clínica y forense más frecuente en la que suelen intervenir los psicólogos forenses? ¿Cuáles son los fueros? ¿Qué es el mobbing o acoso laboral? ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se lo evalúa? ¿En qué consiste el daño psíquico? ¿Cómo se evalúa? ¿Es lo mismo que el daño moral? ¿Qué consecuencia tiene en un sujeto el daño psíquico para su vida y para su entorno? ¿Utilizamos el DSM? ¿Para qué? ¿Qué es el modelo MIEP-5 para la evaluación pericial? Y tenemos un montón de preguntas más. Para responderlas nos acompañan dos invitados especiales. Estamos con el licenciado Roberto Casanova, especialista en psicología forense, diplomado en derechos humanos, perito de oficio en el Poder Judicial de la Nación y la Provincia de Buenos Aires, director de la diplomatura en psicología forense de la UAI y del estudio pericial Psicología Forense Argentina. Es autor además del libro Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico. Bienvenido, Roberto, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Gracias también por invitarme de nuevo, porque te fallé hace unos años, pero ahora la virtualidad permite que la distancia se achiquen, así que bueno, acá estamos, gracias. La virtualidad y la fama. Porque ahora que escribiste el libro, ¿viste cómo es? Bueno, esperemos que madure. Yo pedí turno con anticipación. Ya en abril pedí turno, mira. Porque la agenda de Roberto es bastante complicada. Bueno, y estamos también con el licenciado Carlos Miranda, psicólogo clínico, perito de oficio y consultor técnico en el Poder Judicial de la Nación, con 35 años de trayectoria judicial, director del Departamento de Psicología Jurídica de ABBA, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires. Es docente de la diplomatura en Psicología Forense de la UAI, ex docente de UBA, Universidad Kennedy, Colpsiva, supervisor clínico, conferencista a nivel nacional, internacional. Bueno, un querido amigo de la casa. Bienvenido, Carlos, nuevamente. Gracias por acompañarnos. Hola, Marcelo. Gracias por invitarme nuevamente. Es un gusto compartir con ustedes. Buenísimo. Bueno, vamos a empezar tenemos un montón de preguntas. Le agradecemos al público que ya está participando en el chat de nuestro canal YouTube. Ahora los vamos a nombrar. Por supuesto, Salem ya bajó del tejado. Les comentamos a nuestros queridos invitados que Salem es un gato virtual que nos acompaña hace muchos años, es parte de la producción de PRP. Primera pregunta, me llama la atención, ¿por qué hay cada vez más colegas que quieren hacer psicología forense? ¿Quién toma la posta? Bueno, disculpa, Carlos. No. A mí es un tema que me interesa. Es un tema que me interesa, la estadística forense, más allá de lo teórico, lo práctico. Uno, cuando le gusta leer los numeritos, llama la atención. Y al menos del 2012 yo vengo siguiendo los datos públicos, los peritos inscriptos en el Poder Judicial. Y para que te des idea, Marcelo, actualmente solamente peritos psicólogos en Poder Judicial de la Nación habrá unos 2.200 y pico. 230.
Lo curioso es que, por tomar un año de referencia, 2018 había 1800. Entonces, parece que no es tanto 400 peritos más, pero estamos hablando de un 20%. No es curioso. Es tomando como porcentaje bastante. Y bueno, hablando con colegas cuando hacen los cursos, colegas que uno habla en un grupo, esto de las redes permite intercambiar situaciones. Hay un fenómeno que al menos cualitativamente y cuantitativamente se está dando. Me corro de las razones político-económicas, eso la verdad no entiendo del tema, sí entiendo lo que me dicen los colegas. Que por A o por B, en los últimos 3 a 4 años, se está complicando el consultorio, complicando en el sentido de que no hay tanta demanda de tratamiento. Habrá casos particulares, tal vez lo que va bien, pero bueno, en promedio se está flexibilizando la atención. Quizás el paciente ya no puede abonar semanalmente, cada 15 días, empieza una vez por mes o no viene, y quizás las obras sociales no están actualizando valores, y todo un fenómeno que hace que muchos colegas vean el área forense, el área pericial, como lo de quizá lo podemos omitir. Sí, yo no quiero tener la certeza psicótica, entonces si me gusta el quizás, veremos, pero antes lo que hacíamos forense éramos los bichos raros. Éramos los bichos raros. Si bien es la segunda área con más profesionales dedicados después de la clínica, siempre forense fue la segunda área, la que le sigue. Promedio se calculaba que 1 de cada 6 profesionales algo en torno a la justicia hacía. En los últimos 3-4 años ha aumentado de sobremanera, y eso trae sus ventajas y sus problemas. Básicamente, y con esto cierro, lo que tiene el área forense es una promesa de un ingreso lejano, muy lejano, pero seguro. Bien. Y sumado a todas las Todo un fantasías dato. que hay. Así que bueno, yo veo eso. Marcelo, ¿Coincidís, Carlos? coincido que el factor económico es una salida laboral importante, sobre todo para los que recién ingresan, pero también tiene que ver con que hay una mayor difusión de la práctica jurídica. No tenemos que olvidar que la ley de ejercicios profesionales es del año 85. O sea, son históricamente, frente a la medicina, a la ingeniería y todo lo demás en el campo judicial, es a la vuelta de la esquina, fue ayer no más. Y cada vez hay un mayor conocimiento. Quizás antes el objetivo del que estudiaba psicología era el consultorio, el diván, y se ha ido abriendo el espectro de oferta laboral, y cada vez es más importante la consideración que tienen los jueces sobre nuestra participación, y eso hace que la gente se acerque más y se interese. Claro, ya que se abre como una nueva oferta. En el ámbito civil es esta promesa que dice Robert, claro, porque primero que hay juicios que duran muchos años, hasta que sale la sentencia, se regulan los honorarios y demás, por ahí pasa un tiempo largo. Por ahí en el foro penal es como más, porque la intervención del perito es diferente, entonces por ahí esta regulación es como más más rápida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Independientemente de cómo sea inclusive el proceso, no sé si están de acuerdo. Claro, también depende del rol que uno ocupe, porque es diferente si uno es perito de oficio o perito oficial. Eso marca una diferencia en cómo se van a generar los honorarios. O si uno es consultor o perito de parte. O sea, hay distintas variantes, no hay una modalidad única, depende de cómo y carácter de qué estemos participando. Bien, buenísimo.
Creo que, Marcelo, son etapas, son modas. Cuando digo modas, no lo digo peyorativamente, lo digo quizás estadísticamente, de algo que se repite su frecuencia, en la moda. Viste, vos sabés muy bien, hubo un boom, vos sos docente universitario, viste que hubo un boom de la psicología entre el 98 y el 2008. Eso bajó del 2008 para acá y eso se ve en las comisiones, en los alumnos que se anotan en las facultades, ha bajado. Bueno, el tema pericial también creo que está en un boom. Tanto es así que ya la palabra perito ya tiene cierto reconocimiento social. Ya el vecino, uno habla de perito y más o menos sabe de qué se trata, que tiene que ver con la justicia, que esto, que el otro. No es tan extraño. No es tan extraño. Y cuando algo tiene reconocimiento social, también al profesional le interesa y empieza a ver, ¿de qué trata esto? Me meto, leo, a veces no leo y me meto igual, eso ya es un problema, es otra cosa, pero empieza a haber un reconocimiento de esto. Entonces me parece que, como dice Carlos, realmente esto ha tenido una difusión donde uno prende la televisión y cada 2x3 se escucha la palabra peritos. Cierto. Yo creo que dos cosas. Por un lado, que que la ley de ejercicio, que justamente habla de nuestra especificidad, entre otras cosas, como en el ámbito de la justicia, no tiene muchos años, 35 años no es nada, digamos, comparado con, no sé, con la medicina o con otra ciencia por ahí más dura, que tiene mucho más tiempo en la historia. Y también es cierto que en los últimos años, no hace tanto, han aparecido como otras leyes que protegen, por ejemplo, a los niños, la violencia contra las mujeres, la violencia familiar, digamos. Han aparecido un montón de leyes donde también se fue como haciendo a nuestra especificidad y que nuestra por ahí intervención fuera como más oportuna y más pedida de alguna manera, y además de los casos mediáticos que por ahí también ayudan, digamos, a esta cuestión, ¿no? Es más diversa, como bien decís. En Argentina se ha dado, hablemos de lo positivo, ha habido muchas leyes que han avanzado en la protección de derechos sin garantizar derechos. Se me ocurre uno que quizá no mencionaste, porque mucho es la Ley de Identidad de Género del 2015, y generalmente hay muchas leyes que tienen que ver con derechos básicos de las personas, que tienen un factor biopsicosocial, como nos gusta decir los psicólogos. Y la justicia, cuando algunos de esos derechos que ya están garantizados por la legislación no se cumplen, necesita de un experto, de un auxiliar, de un perito, que le diga, a ver, ayúdame, dice el juez, dice el fiscal, dice quien sea que intervenga, explícame esto, dame información para tomar una decisión. Entonces, creo que el avance de los derechos y de la legislación también le dio más campo de inserción en la psicología forense. Imaginemos que en un estado de facto no habría tantos peritos, o quizás habría peritos más de las cosas más mecánicas. Entonces me parece que por ese lado también se multiplica la demanda social de nuestro rol. Claro, por ejemplo, la violencia familiar está desde el desde 1995, si no recuerdo mal. Y la ley que protege, digamos, a la mujer contra todo tipo de violencias es del 2009. Entonces, digamos, esto trae como una especificidad de nuestra mirada sí, a lo complejo que es, a lo mejor, no sé, una denuncia, suponte, ¿no? Bueno, ni que hablar del daño psíquico, porque, digamos, si hay algo que poder hacer nuestra especificidad es poder evaluar estas cuestiones, sobre todo porque también la ley de contrato de trabajo tampoco hace mucho tiempo que se cambió, y eso me parece que también contribuyó a que nuestra inserción allí, digamos, sea como mucho más específica, ¿no? Sí, correcto. El tema de las leyes es que se modifican, lamentablemente la población general no se entera.
la población general podría leerlo porque todas las leyes están en un boletín oficial, pero es algo que no se enseña en secundaria, la verdad que... Tampoco es algo que uno tiene en la mesita de luz, digamos, para consultar. No. Son esas cosas que están a mano, pero en la práctica no están a mano. Están ahí, pero el Estado quizás no asegura el conocimiento. Un gran profesor que tuve me dijo, vos si querés andar por la vida y no tener problemas legales de lo penal, léete el Código Penal. Y si no querés tener problemas de dinero, con socios, léete el Código Civil. Si haces lo que dice ahí o no haces lo que dice ahí, no vas a tener problemas. Clarísimo. Entonces, clarísimo. Bueno, les cuento que hay bastante participación en el chat de YouTube. No sé si Mel querás recuperar algunos de los saluditos, preguntas o lo que Sí. vas apareciendo por allí. Un montón de preguntas y otros de comentarios. Así que comienzo con Graciela, quien nos saluda, dice... Graciela, perdón. Graciela es Salem, que está infiltrado. Está con nombre de Graciela, hoy Pepe Salem. Claro. Laura Rando nos dice... Hola, buenas tardes, los estoy escuchando. Y después hay varias preguntas que nos hace la doctora Griselda Celato, que dice, deseo saber si les ha tocado que intervenga en un proceso una abogada de niño, pero como perita y no como abogada del niño. Sucede que no me anotan en el registro de abogados en el colegio público. Al no anotarme para formar parte del cuerpo de abogados especializados en la materia, me quedo afuera. Entonces pensaba en la opción de ejercer como perita. Gracias. Andrea Márquez también nos saluda y le manda a para que se mejore. Y Lorena Vinela pone, falta de experiencia del profesional. ¿Podría emitir una opinión que incurra en imprudencia o en negligencia? Perfecto. Y también pregunta cuáles son los requisitos para actuar como perito, pide Lorena. Bueno, ahí nos quedan picando las preguntas. Vamos a escuchar un tema musical para que nuestros invitados vayan preparando las respuestas, después las retomamos y las compartimos con nuestro público. ¿Les parece? Tomarse. Vamos. Muy bien, vamos. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down
children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun. Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad. Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI. Si recién te estás enganchando en radiohermes.com, te cuento que estamos conversando con el licenciado Roberto Casanova y con el licenciado Carlos Miranda sobre el papel de la psicología en el ámbito de la justicia, evaluación pericial psicológica y daño psíquico. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer al licenciado Jorge Cantis por acompañarnos en el programa de la semana pasada en el que charlamos sobre discapacidad adquirida en la adultez y subjetividad. Fue un programa muy, muy lindo, con muchísima participación del público. Si no lo pudiste escuchar, te invito a la página de la emisora, radiohermes.com. Ahí vas a ver que hay una solapita que dice podcast y vas a poder encontrar la grabación de este programa y otros de la emisora que también son muy, muy buenos. Y te cuento que la semana que viene, el sábado, vamos a tener otro programón. Nos va a acompañar el licenciado Ernesto Páez, con quien vamos a hablar de prevención del suicidio. Ernesto fue uno de los redactores de la ley de prevención del suicidio, así que va a ser un honor contar con su presencia. Bueno, ¿qué les parece, queridos invitados, si retomamos las preguntas y comentarios que hizo el público? Yo tengo un par más para hacer. Una es qué pasa con el secreto profesional, otra es qué se hace con los protocolos y podríamos seguir. Pero bueno, vamos a retomar las que hicimos antes, ¿les parece? Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Quién toma la palabra? Hello. Carlos, vos por favor. Si les parece, podemos empezar por la pregunta de Lorena Vinela, que ella pregunta qué pasa con en los casos de imprudencia o de negligencia, ¿no? Se me ocurre que también tiene que ver con, bueno, qué elementos éticos y deontológicos se ponen en juego. Claro, Oficial.
Bien, estamos hablando, supongo, de imprudencia o negligencia del perito. ¿Correcto? Bueno, la imprudencia, la negligencia o la impericia son los tres factores que configuran un delito. La imprudencia es hacer más de lo que se debe hacer, la negligencia es hacer menos de lo que se debe hacer, y la impericia es no saber lo que se está haciendo. Entonces, el perito caería en impericia si no tiene conocimiento, o sea, porque no es suficiente el título de licenciado en psicología. Para inscribirse como perito lo que te van a pedir es el título y la matrícula habilitante y el DNI. Pero la particularidad de la psicología jurídica requiere una especificidad porque es un entrecruzamiento entre dos discursos distintos, que es el discurso jurídico que tiene siglos y el discurso psicológico que tiene años, muchos años, pero menos que lo jurídico. La negligencia, la imprudencia sería hacer más. Por ejemplo, que el perito se expresara no solamente en la causa, sino que saliera en los medios, en las radios, en la televisión, como ha pasado en algunos casos resonantes, o en el caso reciente de una persona afectada, una persona pública, un músico, con un trastorno, una detención, y todo el mundo opinaba y hablaba, y peritos, psicólogos hablaban. Eso sería ser imprudente. Y ser negligente sería, en el caso de la pericia, resolver un tema complejo con una sola entrevista o con una batería mínima. Tomo un vender, una entrevista y juzgo sobre la peligrosidad del sujeto, sobre su capacidad de paternidad, de maternaje, responsabilidades, capacidades, incapacidades. Que de estos he visto un montón, ¿eh? Yo con un HTP, con el desde el árbol, la bola de cristal, digamos. Exactamente. Digo, ¿dónde vio el indicador, por favor? Quiero hacer un curso ya. Exactamente, porque otra de las preguntas era cuáles son las herramientas que tenemos nosotros como peritos. Y las herramientas fundamentales es el psicodiagnóstico. Si bien la herramienta principal es la entrevista, necesitamos dar en el campo judicial, tener soporte objetivo, una prueba que demostrar, que no quede en el discurso, en el diálogo, en la entrevista, que no hay manera de registrarla completamente, sino que quede objetivada en un soporte físico, que va a ser el papel donde realizó el dibujo, el protocolo donde indicó sus respuestas. Por esto, para toda experiencia psicológica, hay que tomar una batería de test. Y una batería de test, porque como decía Marcelo, no es solamente un gráfico. Tengo que tomar una serie de técnicas proyectivas, psicométricas, o sea, de amplio espectro, para quedarnos con las recurrencias y convergencias de los indicadores. Marcelo decía, ¿dónde están los indicadores en eso? Porque no interesa tanto el indicador que aparece en un protocolo, en una técnica, sino la reiteración del mismo indicador en distintas técnicas y distintos protocolos. Claro, lo que le llamamos convergencias y recurrencias, ¿no? O sea, que aparezca como en distintas herramientas un indicador parecido, entonces, bueno, es como confirmatorio de una hipótesis clínica. Exactamente. Recurrencia es la reiteración del mismo indicador que aparece en todos. Por ejemplo, las técnicas gráficas sería el tamaño pequeño y un trazo suave. Y aparece el mismo grafismo en las diferentes técnicas gráficas. Y la convergencia son indicadores distintos que apuntan a lo mismo.
son distintos indicadores que los dos convergen en el indicador de inhibición, retraimiento, decaimiento anímico. Esa es la diferencia. Carlos, Sí. un minuto ahí, dado lo que acabas de explicar, en el chat de YouTube nos vuelve a preguntar la doctora Celato. Dice, entonces, por ejemplo, ¿un profesional que viola el secreto profesional cae en imprudencia? La violación del secreto profesional es un delito que está tipificado. O sea, la ley establece la obligatoriedad del secreto profesional, ¿no? Ahora, en el campo jurídico, todo lo que expresamos lo expresamos en el expediente. Por eso no tenemos que hablar por fuera del expediente. Una máxima jurídica dice que el juez habla en la sentencia, ¿no? O sea, el juez no habla en ninguna manera, o sea, todo lo que tiene que decir lo dice en la sentencia. Y como peritos debemos tomar ese ejemplo, considero, y tenemos que hablar únicamente del expediente, con nuestro dictamen y con las contestaciones a las impugnaciones o a los pedidos de aclaraciones que se realicen. Pero la ley señala que el secreto profesional siempre que tiene que estar guardado, salvo que haya algunas causas que están contempladas como un riesgo mayor o, que pudiese ocurrir. Por eso no es conveniente nunca hablar. Se puede hablar en docencia, explicando, o sea, cambiando los nombres, cambiando las situaciones, pero por eso no es conveniente. Por eso yo no dije ningún nombre y mencioné un reciente caso de una persona que fue detenida o lastimada o herida por un trastorno que padecía. Hay que hacer generalidades y no puntualizar para no caer en imprudencia. Perfecto. Robert, ¿querés sumar algo más? No, está excelentemente resumido. Básicamente, impericia, negligencia son inoperancia, son actos de mala praxis, de deontología, una falla deontológica profesional. Hay una cuarta que va muy de la mano, que no se menciona tanto, pero podría encuadrarse, que es el actuar inobservante del perito, que es cuando no desconoce el marco reglamentario que lleva adelante una evaluación pericial. Ejemplo tonto, pero bueno, que su importancia procesal. Si un perito decide hacer una evaluación pericial un domingo al mediodía, que he visto casos, está bien, capaz que le puede venir bien, o un día no hábil, pero el Código Procesal dice, en el artículo 152, que en los actos procesales, como son las pericias psicológicas, deben realizarse día hábil dentro de un horario específico que es de 8 a 20. Entonces, sería un acta inoperante, o quizás de la mano de lo que dice Carlos, esto del secreto profesional, porque hay algo que está por encima del secreto profesional, por encima de los códigos de éticas, que es la Constitución. Y la Constitución dice derecho a la intimidad. Entonces, un sujeto que va a una pericia porque se cayó de un andamio en un tercer piso y está reclamando que tiene una afección psíquica que afecta su capacidad laborativa, el perito quizás puede ventilar, puede mencionar, puede informar en todo lo que opere y dé datos a los jueces sobre esa temática. Ahora, si en el informe, no solo en el informe, si en la misma evaluación se excede y empieza a ahondar en temas que son íntimos, extrajudiciales, no solamente estamos hablando de algo ético, deontológico, desde lo que puede ser una institución de ética, como la FEPRA, como los colegios. Hay algo que está más por encima, si seguimos la pirámide de Kelsen, está más ahí arriba, que es el derecho a la intimidad, que es violatorio de ese derecho.
Seguro. Pregunta Laura Rando, ahí se sumó Jorge Garaventa, un gran abrazo Jorge. Sara Barney también nos saluda. Y Laura Rando dice, por ejemplo, entregar los protocolos solicitados por el juez, ¿violaría el secreto profesional? Yo tengo una opinión. Con Carlos somos grandes amigos de trabajo, de parrillas, pero quizás yo tengo una postura en torno a esto y él quizás una postura distinta. Entonces, no sé, Carlos, si querés explicar la tuya. Vos fuiste mi profesor, así que corresponde. Sí, pero te revelás demasiado en algunas cosas. Lo cual está muy bien, esta es la idea. Siempre fue la idea. El tema es controvertido. Porque la entrega de protocolos tiene que ver con esto, con la intimidad y con información que no es pertinente a la causa. Si la persona tuvo un accidente laboral en que fue a conectar un tablero, le pidieron que bajara la llave del tablero, y ese tablero explotó y sufrió quemaduras en todo el cuerpo, caso real. El tema de la sexualidad del sujeto, el tema del consumo de alguna sustancia, de alguna bebida, no es pertinente al hecho. Entonces, en principio los códigos de ETA recomiendan la no entrega de los protocolos basándose en la reserva del derecho a la intimidad, pero lo que nos encontramos en esta situación es que el propio sujeto, o sea, no es que el juez dijo hay que peritar este sujeto. Generalmente, por lo menos en la parte civil, el sujeto dice, yo estoy dañado, quiero que me evalúen y digan cuánto. Entonces el sujeto es el que está pidiendo y ahí ya nos está relevando. O sea, no es que se acerca a nosotros como en el consultorio bajo el manto protector del secreto, sino yo quiero que me evalúe y que lo que usted observa lo ponga en un expediente público. ¿No? Mi primer accionar es negarme a entregarlo cuando lo piden los letrados, cuando lo pide el juez, no hay discusión, si lo pide el juez, se le entrega. Pero el marco conceptual que yo tengo es que la persona, en el marco judicial, es la persona la que pide que se presente su caso en un expediente público. Y mi sensación es que a veces los colegas que dudan en presentar, a veces tiene que ver con que nuestra profesión es bastante solitaria. Estamos en el consultorio y nadie ve lo que hacemos y lo que decimos. Y a veces pasa por no querer exponerse, no querer ser controlado. Pero particularmente yo, si me lo piden, digo que no. Si me lo piden las partes, diga lo que diga, yo te lo voy a rebatir y te lo voy a contestar. Ahora, si el juez es el que decide que hay que entregarlo, se lo entrega, porque los peritos estamos subordinados al juez. Y, como dijo Roberto, en la pirámide constitucional, la pirámide legal, la Constitución, el juez va a estar por encima, si se ajusta el derecho, va a estar por encima de la Constitución. No. El código fue un chiste, porque el juez es Dios, entonces por arriba. No, por arriba del código de ética. Perdón, un chascarrillo, perdón. Bueno, Robert,
¿Vos qué decís? ¿Entregamos o no entregamos los protocolos? Marcelo, disculpa que te pregunte, porque la verdad no lo sé. ¿Vos haces clínica, atendés pacientes en consultorio privado? Sí. Tengo una pregunta, Marcelo, en tu experiencia, que sé que es mucha. ¿Cuántos pacientes te pidieron que le muestres tu matrícula? Varios. No es lo que más abunda, pero varios. Primera sesión. Te dicen, Sí, antes de empezar a hablar, ¿me muestra su matrícula? También yo he perfeccionado y uso este término. Voy en punto igual, voy en punto. No. Bien, y he perfeccionado el encuadre al punto tal de que inclusive yo pido el DNI ahora. Porque viste que experiencia mediante recaudos, qué sé yo, uno va tomando cuestión, consentimiento, firma, DNI, qué sé yo, un montón de cosas, entonces por ahí es como mutua la cosa y me parece que está bien, ¿no? No, a lo que voy con esto, en la práctica generalmente, ¿a qué voy? El consultorio, el profesional en la clínica no tiene mucho rebate, mucha crítica. Generalmente, poco. A mí nunca me pasó que me hayan pedido una matrícula. Si bien tengo ahí el título colgado, que esto, que el otro, no me pasa. Y generalmente el profesional que hace clínica hace un informe para un colegio, para un trabajo, para que esto, que el otro, y no tiene mayor crítica, no tiene mayor impugnación. Cuando el profesional decide meterse en el campo jurídico forense, eso se termina. Claro. Y comienza otra lógica judicial, de confrontación, de impugnación, que es la dinámica de la justicia, y está bien que así sea, porque el perito no puede tener una palabra que tenga valor judicial de juez, no es juez, ¿no? Emite una opinión. Pero aparte el perito lo que tiene que entender es que desde el momento que la justicia no lo llama, no está el Poder Judicial y dice, dale, por favor, Carlos, ¿por qué no te anotás de nuevo este año para los listados? No funciona así. Carlos va porque él, y de momento que Carlos hace el trámite, entiende que hay un código procesal, una ley, y se tiene que ceñir a esa. Si no se quiere ceñir, tiene que juntar firmas y hacer una propuesta en diputados para que se trabaje el cambio de una legislación. Entonces, de momento en que uno entra al campo de forense, tiene que entender que hay una reglamentación y un encuadre. ¿Qué voy con esto? El secreto profesional, tal cual lo dicen los códigos éticos, ¿se aplica a los forenses? Sí, pero de otra forma. Y, aunque quede antipático, hay ciertos códigos, leyes, que están por encima de los códigos de ética profesional. Yo cuando digo esto, pido disculpas para herir la sensibilidad de los colegas que quizás tienen contacto con los colegios, con ética. Digo, no estoy diciendo que no corran, pero estoy diciendo que, como hay un ordenamiento jurídico, pueden ser tenidos más en cuenta o no. Y fíjate esto, Marcelo. Con el tema del secreto profesional, es como dice Carlos, pero yo lo que veo es un uso conveniente de muchos colegas. ¿Qué significa? Lo pongo adelante cuando hablo de... Pongo el código ética adelante cuando me piden un protocolo gráfico. Cuando el colega que sabe realmente el valor de los protocolos, que fuera de contexto no tienen valor por sí mismos, pero igual hay todo un tema con eso. Ahora, fíjate, Marcelo, que el mismo código de ética de FEPRA, por decir uno, que es más federal, hace advertencias que muchos colegas quizás miran para otro lado. Por ejemplo, lo tengo acá. Punto B del código de ética de FEPRA, competencia, te lo leo tal cual. Los psicólogos se comprometen a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo, reconociendo la frontera de sus competencias particulares y las limitaciones de su pericia. Proveerán solamente aquellos servicios y técnicas para lo que estén habilitados por su formación, capacitación o experiencia. ¿Pasa esto en el campo pericial? Entonces, ¿cuándo usamos el código ética? ¿En qué situación? ¿Cuándo conviene? ¿Cuándo no conviene? Entonces, hay uno a veces parcial, porque lo es, pero hay de todo modo que intentar ser objetivo. Mira, Robert,
Vos sabés, y esto con Carlos siempre decimos, que cada juzgado es un feudo. Pero no solamente cada juzgado, cada departamento judicial, sino además me ha tocado en la práctica de que cada colega, ya sea en cuerpos técnicos auxiliares, en asesorías periciales o en cuerpo médico forense, donde fuera, no importa, asesoría tutelar, se maneja con un código diferente, digamos, ¿no? Por ejemplo, el debate de peritos que está previsto después de las evaluaciones, por lo menos en provincia, el 249 en el procesal penal, algunos lo hacen y otros no. Entonces digo, bueno, y en algunos que se hacen, es para otro programa, te cuento cómo se hacen o cómo no se hacen. Entonces digo, también es como un tema ríspido. Nos metimos en un tema justamente que es bastante, justamente nosotros que debimos estar ceñidos. Sí, es una herida narcisista. Claro. La herida narcisista donde a veces los colegas, los peritos, tenemos que bajar de esa posición de endiosarnos y criticar nuestra tarea y ver qué realmente estamos haciendo. Claro, sí, tal cual. Son las 5 de la tarde y si recién te estás enganchando en radiohermes.com, estás escuchando PRP, programa radial PSI. Y estamos conversando con el licenciado Roberto Casanova y el licenciado Carlos Miranda. ¿De qué estamos conversando? Del papel de la psicología en el ámbito de la justicia. Arde el chat, Melanie. Sí, y van entrando saluditos nuevos, así que se los... Laura Méndez dice, escuchando a los respetados colegas, gracias a ambos por su infatigable labor de apoyo a la actividad pericial de todos los que consultamos y hemos estudiado en sus cursos. Jorge Graventa también dice, felicitaciones al programa y a tan destacados profesionales. Qué bueno escuchar colegas que hablan transitando las fronteras. Y también tenemos un saludito de Nancy Mica que dice, muy interesante. Saludos a Carlos y a Roberto y felicitaciones por el programa. Y Nancy Mica nos hace un comentario adicional y dice, los protocolos deben quedar al resguardo del profesional, al fin de evitar que se filtren elementos no relacionados con la litis. En caso que lo solicite el magistrado, se entrega como documentación reservada. Y tenemos una pregunta más de la doctora Celato que dice, perdón la pregunta, entonces, ¿hay registro de abogados perito en derecho de niño? Toma, quiero vale 4, te dijo, porque no te la respondimos. Redobló la apuesta. Redobló la apuesta, es que desconozco, Roberto, si vos sabés... No, tampoco. Pero no sé si el abogado puede ser perito o el abogado debe abogar. Defender una causa. No sé si averiguamos, tareas para el hogar. Realmente, si no contestamos, doctora, es porque realmente desconozco, nunca se planteó. Listo, tareas para el hogar, averiguar y después se lo contamos en el próximo programa. No hay ningún el código lo que dice en torno a la función del perito, el artículo 457, depende en qué código provincial estemos, va a caer un número u otro, dice que cuando haya un hecho controvertido, en el litigio, se necesita un conocimiento en la ciencia, arte o saber, o conocimiento técnico, que las partes y los jueces desconozcan, se llama un perito especializado en eso, que no tiene que ser profesional, puede haber, se robe una casa de cuadros, por ahí y es un experto en arte que pueda tasar el valor de ese material. Claro. Pero el abogado, como dice Carlos, va a abogar, y algo que sea un abogado que tenga aparte un título profesional, pero va a tener que ser uno o el otro que ellos sepan, porque si no va a haber un conflicto de intereses ahí, no sería posible. Perdón el brete, dice. No, ningún brete, al contrario. Mira, yo siento que todos los sábados aprendo un poquito más y me encantan estas charlas de café virtual que hacemos con queridos colegas y amigos. Teresa María Largui dice, ¿puede un psicólogo comentar los casos con otros colegas?
Cri, cri. Vamos. Sí, se pueden comentar en el marco de formación, en el marco docencia, en un ámbito claro. Reservado. Sí. Apelamos a la ética, además. Apelamos a la ética. Por ahí con Roberto, alguna de las cuestiones, por ahí damos algunos cursos. Yo doy algunos cursos de técnicas gráficas y yo no acepto otros profesionales que no sean psicólogos. Por más que el psicopedagogo dice, no, pero nosotros estamos habilitados a utilizar las técnicas, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista pedagógico, no clínico. Lo que yo transmito y no es pertinente. Uno tiene que estar centrado, o sea, la pregunta es si se puede compartir, sí, en la docencia. O sea, todos los que nos hemos formado en psicología y hemos cursado la psicoanalítica, hemos aprendido psicoanálisis a través de los casos clínicos de Freud, el caso Dora. Además, son todos casos clínicos que están en el marco de la docencia, de la transmisión a un núcleo y después lo que pasa es que eso, la reserva en la época de 1800, 1900 era otra y ahora es con YouTube, WhatsApp y todos los medios. Y los medios amarillistas que consiguen las cosas. Entonces a Freud le alcanzaba a cambiar el nombre de un paciente. Claro, R. Y ya está. Y acá te sacan hasta el pero hoy ya sabemos a R y cómo le fue después. ¿Y qué le pasó a los hijos de R? Porque ya todo a un clic. Toda la información. Carlos, sí. De hecho, eso que estás explicando muy bien, vos sos muy docente cuando explicas, está muy bien. También a mí me gusta siempre buscar el artículo, la jurisprudencia, la doctrina, y eso que estás diciendo, el código de ética, por eso yo insisto, pareciera que estoy en contra del código de ética, pero no, todo lo contrario, estoy muy a favor, solamente que hay que leerlo de forma holística, no sacando aquello que me sirve. Pero el punto 2.5 del código de ética de FEPRA, agarro el de FEPRA, digo, cuando los psicólogos comparten información confidencial como resultado de trabajo en equipo, supervisiones o características de las instituciones, docencia, académica, la obligación de guardar secretos profesionales se extiende al receptor de esa información. Y claro, o sea que está contemplado. Está contemplado y El otra tema vez hay que ver apelamos a la ética del colega. Pero entre psicólogos. Sí, de colega, perito, psicólogo. Pero mi experiencia, muy a mi pesar, dice que algunos no tienen ética. Perdón, me hago cargo de lo que digo. Bueno, Robert ha escrito un libro maravilloso, lo estoy mostrando acá, precioso, es de editorial Abarcar, se llama Evaluación Pericial Psicológica y Daño Psíquico, recién salió del horno. Una maravilla. Yo quiero nos quedan 20 minutos, tenemos que hacer 3 cosas. Primero, acá hay un modelo maravilloso de evaluación propuesto que es el modelo MIEP5. Date un par de tips de qué se trata y me gustaría que compartan con el público un caso que, no sé, que les haya, no sé, conmovido de alguna manera. Carlos, yo sé que vos trabajás mucho en moving y acoso laboral, por ahí algún caso de estos, y Robert, alguno que elijas vos, que sé que tu casuística es muy grande también. Vamos. Sí. Si me permitís, Marcelo, junto con el modelo MIEP5, que es algo muy simple, en el mismo libro yo propongo una definición de daño psíquico que incluye cuestiones que después de revisar varias definiciones de abogados, psiquiatras, psicólogos, casi unas 30, haciendo un fichaje, ciertos ítems que no figuraban al día de hoy,
Pues realmente definiciones son muy buenas las que había, pero tienen sus años. Y la legislación avanza y las definiciones no acompañan siempre. Entonces, en esa definición, que no la voy a leer porque es larga, no importa, yo sí quiero remarcar que incluyo ciertos factores que no encontré en otras definiciones que quizás a los colegas les servirían a la hora de plantearla a los informes porque van a ser elementos para sostener lo que pasa. O sea, ¿viste esta frase que dice que cuando algo se legisla o se escribe es porque ya en la realidad pasa? No hacía falta que venga la ley en el 87 no hacía falta que venga alguien a decir es legal divorciarse porque la gente ya no se divorciaba legal, pero ya se separaba. Entonces, esta definición de daño psíquico viene a acuñar algo que se ve en las pericias, cosa que se ve en las pericias, pero quizás no tiene título. Entonces, en esta ley yo incluyo la posibilidad de pérdida de capacidad laborativa en fuero civil, cuando generalmente solamente se mensura en un fuero de trabajo, pero el trabajo como derecho de las personas y potencial creativo también se menoscaba en un accidente de tránsito o una mala práctica. También el daño al esquema corporal, que no vi en otras definiciones tal cual. Sí vi la palabra daño estético, pero ¿qué pasa? El daño estético, esa especialidad sea del perito médico legista, no lo podíamos usar, pero un psicólogo sí puede hablar del esquema corporal. Ni hablar. Y que uno lo ve en caso donde hay un trastorno alimentario o una lesión física, ¿no? Y otra cuestión que agrego tiene que ver también con las lesiones o las afrontas a lo que es la identidad sexual y de género, que tuve un par de casitos muy interesantes de personas trans que han tenido ciertas situaciones de moving y más allá del acoso, había una lesión a ciertos derechos. Entonces, eso es lo novedoso de esta definición. No te la leo porque es larga, sé que tenés poquito tiempo. No, y además hay que comprar el libro, chicos. Es así. Sí. Después arreglamos, Marcelo, lo que arreglamos por Bueno, y del modelo MIEPS, que es un modelo de intervención en la evaluación pericial psicológica de los 5 elementos, MIEPS 5, es un nombre elegante para algo que es simple. No digo que es simple, pero quizás lo novedoso es ordenarlo así. Es un esquema de 5 pasos de toma decisional, que un paso lleva a otro, primero tengo que hacer esto, si se da esto, A o B, B me abre tal llave, que de la práctica es un modelo que vengo trabajando hace un poquito más de 10 años en la práctica personal y hace 4 o 5 años en supervisiones, donde es un modelo que en la mayoría de los casos, si uno lo cumple, el 80% de los puntos de pericia en fuero civil, comercial, contencioso y laboral están resueltos, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque directa o indirectamente, siguiendo ese modelo, vas saldando, vas investigando, vas indagando aquello que a los jueces le interesa en este tipo de casos y obviamente a las partes. Entonces, es un modelo que capaz por tiempo no lo puedo comentar en completo, pero básicamente eso es un modelo, un protocolo de intervención en pericias de oficio que organiza. El ejercicio que hacemos con los colegas, que yo antes de ponerle nombre ya lo trabajaba en privado, era leer los puntos de pericias, pero apliqué este modelo y después volverlo, leer los puntos de pericia y vas a ver que se saldan. Y pasaba eso. Claro. Hice esto y sacando alguna que otra cosa ya estaba todo resuelto. Casi todo. Tampoco vamos a usarlo a ciegas. Sería imprudente y negligente, como dijo Carlos. Pero está buenísimo, está buenísimo. Yo estuve en la presentación, Robert, en abril y ahí le pedí turno ya a Robert para nuestro querido programa. Y él, bueno, muy gentilmente nos dio estas fechas. Carlos, Marcelo, permitime, quien le interese el libro, que Evaluación Pericial Psicológica de Daño Psíquico, lo pone así tal cual en el Mercado Libre y sale y okay. Aparece. Buenísimo, muy bien. Bueno, ¿vamos con un caso cada uno? Me encanta. Esos casos que... Apasionada escuchándolos. Sí. Aparte, me encanta porque Carlos, es verdad, tienen maneras muy diferentes de explicar y estoy maravillada con los dos. O sea, me parecen súper claros, súper precisos. Estoy así como atontada escuchándolos. Así que, por favor, cuenten las experiencias. Bueno, calma.
Bueno, había pedido hablar un poco de la problemática de moving, que es la violencia, acoso psicológico a las personas en el ámbito laboral, de una forma sistemática, recurrente, y que no es un caso aislado, sino como que permanente, con la finalidad de destruir la estructura social y llegar a la expulsión del trabajo. Esto, por un lado, es relativamente nuevo, porque del moving comienza a hablarse en la década del 90, hasta aparece el profesor Ley. En la época del 90, con todo lo que pasó en el mundo en los 90, acá con Menem y con Thatcher y en todo el mundo, ¿no? Con la precarización laboral que trajo. Pero en realidad, como decía antes, siempre las cosas aparecen detrás. Porque ya Freud decía en 1900, le preguntaron qué era para él un ejemplo de salud mental, una persona con una buena salud mental, y él lo definió simplemente con la capacidad de amar y trabajar. El amor y el trabajo. Porque si la salud es la capacidad de amar y trabajar, la falta de amor o la falta de trabajo también tiene la posibilidad de enfermar. Porque tenemos que entender que el trabajo, según la OIT, no es solo una fuente de ingresos económicos, sino es una fuente de seguridad, confianza, valoración, autoestima y de inserción social. No es trabajo, ingreso. Tengo seguridad, tengo confianza. En el 2007 se creó en el Ministerio de Trabajo una oficina de violencia laboral. 2007, acá a la vuelta. En el 2007 una ley, un proyecto de ley para declararlo delito y que tuvo la aprobación de diputados y terminó cajoneado en el Senado y perdió estado parlamentario. Y bueno, pero ¿cómo lo vemos en la clínica? Porque en el mundo laboral llegan no directamente como móvil, sino como enfermedades laborales. Y para poner un ejemplo, podemos citar un bancario que es el primero de la familia que accede a la universidad y que tiene el título de contador y que ingresa cuando está terminando la carrera en un banco. Y es adoptado por los jefes como el pollo porque lo van a moldear perfectamente sus necesidades. Entonces pasa a ser el preferido, el privilegiado, a formar parte de la mesa chica. Hasta que un año y medio después de ese ingreso tiene la mala ocurrencia de sufrir una apendicitis, ser operado, que se complica y está como un mes sin volver, justo en un momento de cierre, de balances y de cuestión que les complicó. Entonces cuando volvió, ya volvió descalificado. Y comienza a ser radiado, o sea, comienza a ser, se le corta la comunicación. De pasar a trabajar en la oficina, en los escritorios comunes, pasa al pasillo. Ya no, le cortan el teléfono, solamente tiene el intercomunicador, o sea, cada vez se lo va descalificando, se le dan tareas por debajo de su capacidad. Y esto comienza a tener un efecto psicosomático. Empieza con problemas de tensión, empieza con dolores de cabeza, cefaleas, trastornos psicosomáticos, que le hace faltar para pedir médico, con lo cual aumenta y se va potenciando. O sea,
termina siendo un círculo vicioso, porque la presión lo enferma y como se enferma viene más presión porque no cumple con las tareas. Es descalificado. Le decían, él había trabajado como gerente en McDonald's y le decían, no, Ronald, no, Ronnie, no, Ronnie, vos, esto no es para vos ocupate de otra cosa. Y los demás, o sea, siempre en estas situaciones hace falta cómplice, porque los demás, para no enemitarse con la jefatura, entonces se reúnen a tomar café y no participa, cuando llega se hace silencio, nadie lo mira, no contesta ni saludo, y termina enfermándose y lo terminan despidiendo. 2 minutos, licenciado. Bueno, resumimos. Hace la causa, se dice, se dictamina un trastorno de tipo traumático por el móvil y pelean y a último momento llegan a un acuerdo. Porque ya saben que lo van a hacer condenado y que las empresas lo que no quieren es que queden o sea, en el acuerdo le dan el dinero que reclama, pero no reconocen nada de los hechos. Sí, no por extrajudicial. No hay tanta jurisprudencia porque nunca se llega a terminar porque prefieren pagar y no quedar registrado como violentos acosadores. Fin de la Tremendo. Pero la persona, lo que desde el punto de vista psicológico, como la persona está dañada, porque tiene un efecto traumático, no es un hecho traumático fuerte, no es un disparo, un accidente, son microtraumatismos crónicos, todos los días. Es la gota que horada la piedra. Entonces, exactamente. Entonces, y él, lo que él hablaba es vivía en provincia, tomaba el tren, y ese viaje en tren era el martirio, porque él sabía lo que le llegaba, tenía 1 hora de viaje, y lo que iba se iba estresando en el camino. Con claro. Trastornos de pánico. Bueno, tremendo. El tiempo es tirano, en la televisión, en la radio, siempre han dicho, así que yo no voy a dejar de decirlo. Y así resumo. Igual van a volver, por favor, porque hay un montón de temas que nos quedaron en el tintero, ¿eh? Así que bueno, ya pido fecha con anticipación. Vamos, Robert, un caso que te haya conmocionado, sacudido, decir, ¿qué pasó acá? 4 minutos, porque sé que termina así 30. 4 minutos. Primero estoy leyendo el chat y una colega pregunta si siempre que hay daño psíquico tiene que haber un trastorno psicopatológico concreto. Técnicamente, para que haya daño psíquico siempre tiene que haber un trastorno, síndrome, disfunción, cuadro diagnosticable, con manuales reconocidos, codificable, para que tratemos un discurso en común. Y sí, para que sea incapacitante. Después veremos si es transitorio, permanente, eso es otro tema. Pero la respuesta es sí, porque es un tema que me gusta, siempre, no quiero dejar de comentarlo. Bueno, la CERREBAN, como dice la CERREBAN. En laboral, claro. Bueno, mira, yo siempre me acuerdo de un caso, títulos, siempre me acuerdo porque es un caso que encima todavía el chico no cobró un peso porque es un caso tan complejo que lo perité hace 10 años. Que no se asuste, no es que los juicios tardan todos 10 años. Por eso traigo Pero ¿qué pasa? Este chico básicamente, voy a hablar por título porque no quiero dar muchos detalles, pero trabajando de forma no registrada, por no decir en negro, él tenía que meter la mano en una máquina donde ponía, yo siempre cuento el mismo caso a veces, pero tenía una bola de goma que metía en una máquina, bajaba una palanca y eso con calor y el peso armaba la suela de las zapatillas, era su trabajo. Tenía un sistema de seguridad donde tenía que apretar un botón y mover una palanca, cosa de tener la mano ocupada. Sistema que venía funcionando mal, se le habían dicho al dueño que lo tenía que arreglar, no, va que pone la pelota de goma, baja eso, estamos hablando de toneladas, es una cosa enorme,
me aplasté el brazo. Relato de él y de los testigos que nunca se desmayó, el brazo colgando de los tendones, llamando a la ambulancia. ¿Qué pasa? La secretaria del dueño se había ido, le cerraba la persiana con llave para que nadie se vaya. Estaba la ambulancia del lado de la persiana de afuera, pero no podían entrar ni ellos podían salir. Tuvieron que entrar los camilleros por una ventanita, que esto, que el otro. Él nunca perdió la conciencia, dice, me acuerdo que me limpiaba el brazo y me sacaba los coágulos de sangre para que no se me infecte. También yo no sentía dolor. Estuvo 30 minutos hasta que pudieron entrar. Esa es la escena. ¿Por qué tarda tanto este juicio? Porque como estaba en un registrado y de una propiedad, es un tema más jurídico, de cómo ganó el juicio ya, pero no lo puede cobrar. Ese es el tema. Bueno, no importa. ¿A qué voy con esto? Yo quiero por lo menos centrarme en el recorte de la importancia del que el perito vaya un poco más allá en contexto. Que se vaya más allá de los test, de los puntajes de un indicador. Que haga clínica, que piense en contexto. Sube el ascensor. Noviembre, fin de noviembre, calor. Esto era una pericia en provincia, en La Matanza, calor. Y él estaba con una campera como para 10 grados. Pase, no me miraba la cara, le doy la mano, no me la quiere dar. Yo no sabía que había pasado eso porque no había podido acceder al expediente. Mal, tengo que ver el expediente. Le doy la mano, no me la da, me dice hola. Yo pensé, ya empezamos mal, ya empezamos con este ánimo. Cuando entramos al consultorio le digo, ¿no tenés calor? ¿No te querés sacar eso? No, estoy bien. Dice, bueno, me dice, cuando se saca eso veo que le falta el brazo. Entonces, no voy a ir con el detalle del caso porque sé que no tenés tiempo, Marcelo, pero solamente voy a, de más decir que él estudiaba arquitectura, era tatuador, imagínense, mano hábil. Había tenido un nene hace 3 meses y se le cayó 2 veces del brazo y la mujer no se lo quería dar porque tenía miedo que se le caiga. Resumo todo, pero yo voy a esto. Yo pensaba, él me conoció por primera vez, no me miró en la cara, no me dio la mano. Y si yo fuera cualquier persona, socialmente, ¿cuál sería la percepción de una persona que conoce por primera vez? De antipatía, de alejamiento. Entonces, yo ya veo que esta persona, si no hace algo con eso, va a caer mal en ciertos grupos y se le va a costar insertarse socialmente. Es un dato. Yo infiero eso y lo explico a través de su comportamiento, de sus gestos, de su postura. Porque me podría haber dicho, todo bien, me daba una palmada o me daba la otra, pero no pudo. Eso es una de las variantes que yo informo. Bueno, después sí puse todos los test, todo eso. Ese comentario quería traer nomás. Evaluar en contexto. No resolver todo con un puntaje bruto, con un T, que la casa sirve, pero no lo es todo, es complementario. Una opinión nomás. Maravilloso. Bueno, digo, tomar en cuenta la subjetividad, que en definitiva es donde pone poco nuestra disciplina, más allá de los números, más allá del porcentaje que uno a veces aproxima respecto de estas cuestiones de cuánto es la incapacidad, que es imposible a veces llegar a eso, ¿no es cierto? O sea, bueno, detrás hay un sujeto que piensa, que siente, que se le jugaron un montón de sueños, de ilusiones. Bueno, me parece que eso es lo que se rescata y está muy bueno. Así que bueno, gracias por compartir las distintas experiencias de estos casos tan lindos. Bueno, nos estamos acercando al final del programa. Mel, adelante si tenés alguna comentario, saludo, pregunta, lo que tengas ganas. No, la verdad que lo que les comenté un poco antes, súper claro. Agradezco la explicación tan brillante de ambos profesionales y bueno, el último caso que compartió Roberto, la verdad me impactó un montón
Y me quedo con ganas de seguir preguntando, porque ahora se me vienen un montón de preguntas o de interrogantes más, pero bueno, nos hemos quedado sin tiempo, así que espero volver a verlos a ambos dos en otro programa. Así que andá sacando turno desde ahora ya, desde hoy mismo. Nos comprometemos al aire, así que antes de fin de año, si tienen ganas, pensamos en algún otro tema y yo, Melanie, espero verte en los listados en los próximos años. Entonces. Esperemos. Hacia ahí vamos. Buenísimo. Bueno, queridos colegas, gracias por acompañarnos. Mel, bueno, feliz de que hayas podido hoy compartir la tarde con PRP. Y bueno, les cedo las palabras para hacer el cierre. ¿A nosotros? Comentarios en voz alta. Agradecido. Cortito, chiquito. Agradecido de estar acá. Bueno, es un gusto compartir con vos, con Melanie, con Roberto. Siempre. Esto ya es motivo para que nos juntemos a comer algo y tomar un vino. Perfecto. Misión cumplida, entonces. Robert. Lo mismo, gracias Marcelo. Para mí es un gusto porque realmente a los que nos apasiona esto, hablar de esto, el tiempo vuela y a mí particularmente me gusta de lo que pueda intentar transmitir un poquito de esto, ¿no? De hacer de lo forense un área que se respete, que no sea una opción, que sea algo que se respete, que se valorice y sobre todo que el psicólogo no deje de ser psicólogo, no deje de escuchar, de observar, que no se oculte detrás de una herramienta, que haga Tal cual. que no sean testistas y tiren por el suelo lo que otras generaciones pelearon para salir del rol del testista. Tal cual, coincido. Siempre quise hacer eso. Buenísimo. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias Roberto y Carlos por acompañarnos. Gracias Melanie, gracias Lena, Pablo, Nacho, Lupe, Nelson, Salem, Chave, Moni y Cecilia. Y nos vemos el sábado que viene. Gran abrazo. Chao. Chao. No. Hasta aquí hemos llegado. Te esperamos la semana próxima, el sábado a las 4 de la tarde. Cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal que empieza Psi, programa radial Psi. 11ª temporada, con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida.